Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 27. El desafío del samurái, parte 5. Genial. No tuve que interrumpir mis actualizaciones semanales. Hola lectores, aquí estamos con otro capítulo nuevo. Por suerte, el dolor de mis dedos disminuyó a mediados de semana, así que pude escribir esto hoy. Como mencioné la última vez, se mencionaron algunos puntos en un par de reseñas que quería comentar. Primero, quiero agradecer a los lectores que las dejaron, porque aprecio las críticas constructivas siempre que sean amables, como lo fueron estas reseñas. Quiero hablar de ellas con bastante detalle, así que las dejo para la nota al pie. Por favor, échenles un vistazo cuando hayan terminado el capítulo. Hablando de otra cosa, hablemos del ganador del último tema de votación. Estoy súper emocionado de anunciar que el ganador fue Meadow, el Bulbasaur. Sinceramente, estoy más que feliz de haber podido evolucionarlo. Como personaje inicial, Meadow siempre iba a ser un miembro especial del equipo de Nolan, y ahora espero de verdad que se convierta en un Venusaur. En fin, solo quería agradecer a todos los que han revisado, marcado como favorito y seguido esta historia. Lo aprecio mucho, así que muchas gracias. Por último, recuerda que Pokémon no es mío, solo mis oglos son. Espero que disfrutes este capítulo. El desafío del samurái, parte 5. Ash se encontraba temblando de ira, cada vez más nervioso, mientras miraba con el ceño fruncido al otro lado del claro del bosque al samurái y a su pinsir. El chico de cabello negro apenas podía creer lo mal que le estaba yendo el día, y aún no era mediodía. Y todo era culpa del samurái. Si ese bicho raro no hubiera aparecido de la nada y causado tanta confusión, Ash estaría haciendo amistad con su nuevo Pokémon ahora mismo. En cambio, el Weedle salvaje había escapado. Fue suficiente para hacerle hervir la sangre a Ash. Pero las cosas habían ido rápidamente de mal en peor. Mucho peor. Con la ira ensordecedora, Ash ni siquiera se lo pensó dos veces antes de aceptar el desafío del samurái. Sin siquiera pensar en una posible estrategia, lanzó a Pidgeotto al combate. Fue un error tonto, dado lo cansado que estaba el Pokémon de tipo volador, pero Ash no iba a admitirlo en voz alta. Lo había hecho por culpa de un exceso de ira, y aunque Ash sabía en el fondo que era culpa suya, era mucho más fácil culpar al samurái. Era un blanco mucho más conveniente para la ira justificada de Ash. Pero no era el momento de pensar en esas cosas, no si quería retomar el rumbo de la batalla y arreglar las cosas. Apretando los dientes, Ash intentó controlar su ira, pues decidió que era hora de ponerse serio. Él y sus Pokémon tenían que ganar el encuentro. Simplemente tenían que hacerlo. Al otro lado del claro, el samurái respondió al ceño fruncido de Ash con una sonrisa petulante. Su pinsir tenía una expresión muy similar. Ambos proyectaban un aire de superioridad, prácticamente rebosantes de confianza, mientras observaban a su oponente. Esto solo sirvió para irritar aún más a Ash. Te ofrezco una oportunidad para ahorrarte más humillaciones, novato, le dijo el samurái con condescendencia a Ash, mirando por encima del hombro al chico de cabello negro. Ríndete ahora y te permitiré irte con algo de tu dignidad aún intacta. Todo el rostro de Ash se puso de un desagradable tono rojo ante esas palabras. ¿Por qué querría hacer eso? Le espetó Ash en represalia, con los puños apretados por la ira que bullía en su interior. Mis Pokémon y yo apenas estamos calentando. El samurái dejó escapar un bufido de diversión burlona. Eso sería mucho más fácil de creer si mi guerrero no hubiera triunfado sobre el tuyo con asombrosa facilidad, novato, se burló el excéntrico chico mientras Ash se sonrojaba, avergonzado por el comentario, algo acertado. Pero si insistes en perder tu honor como entrenador Pokémon, no puedo detenerte. Envía a tu próximo guerrero. De acuerdo, tú lo pediste. Gruñó Ash furioso, dejándose llevar una vez más por las emociones. El chico de cabello negro se aseguró de lanzar rápidamente la Pokébola que tenía en la mano. Metapod. Ahora te elijo a ti. Ash y el samurái, junto con Nolan y Misty, quienes seguían observando la batalla con atención desde la barrera, observaron cómo la esfera roja y blanca se arqueaba en el aire. Finalmente, se abrió de golpe, y en un estallido de luz carmesí, el Pokémon elegido por Ash apareció en el campo de batalla improvisado. Meta, dijo lentamente la criatura crisálida de color verde jade mientras sus vívidos ojos amarillos se abrían con calma. Metapod. Gritó Ash a su Pokémon de tipo bicho, atrayendo su atención. Estamos en nuestra primera batalla oficial contra entrenadores y ya estamos perdiendo. Cuento contigo para que nos ayudes, así que da lo mejor de ti. Meta.
exclamó Metapod, prometiéndole claramente a su amado entrenador que haría precisamente eso. Al otro lado del claro, frente a Ash y Metapod, el samurái los miró fijamente. Era evidente que el excéntrico chico no estaba nada impresionado por su último oponente. «Ja. Esto será pan comido», exclamó el chico con voz alegre, ganándose la mirada irritada de Metapod y otra mirada indignada de Ash. «Mira y llora mientras Pinsir aplasta a tu Metapod por la mitad». Como para enfatizar el punto que su entrenador estaba tratando de plantear, Pinsir chasqueó sus pinzas amenazadoramente, con un brillo hambriento en sus ojos mientras le lanzaba a Metapod una mirada que prácticamente rezumaba superioridad. Al escuchar esas palabras, Ash no pudo evitar retroceder con horror. ¡No! Un pequeño jadeo escapó de los labios de Ash contra su voluntad al ver, al menos en su mente, a Pinsir partir a Metapod en dos con esos cuernos gigantes, destrozándolo sin esfuerzo. No era una imagen agradable, y el entrenador Pokémon de pelo azabache rezó para que no se hiciera realidad. No estaba seguro de poder soportar la angustia si así fuera. Esas garras, el muchacho de cabello negro observaba las gigantescas pinzas de Pinsir con no poca dosis de nerviosismo. «Pin, señor», gruñó Pinsir, apretando sus pinzas aún más rápido. Ash y Metapod tragaron saliva ante el movimiento. «Ash», llamó una voz detrás de él. El entrenador Pokémon de pelo negro se giró en seco y vio que Misty se acercaba a él. Su rostro reflejaba la preocupación mientras lo miraba con ojos abiertos e implorantes. «Cállate, Metapod», le instó, esperando contra toda esperanza que su testarudo amigo hiciera caso a su consejo. «Ni un insecto merece esto». Ash abrió la boca para reprenderla, para señalar que para ello también tendría que rendirse, pero por desgracia para el chico de cabello negro, nunca tuvo la oportunidad. Porque en ese preciso instante, su mejor amigo de cabello dorado finalmente también interrumpió la conversación. «Tiene razón, Ash», intervino Nolan con la voz cargada de preocupación. «Es mejor perder la batalla que arriesgarse a que tu Pokémon resulte gravemente herido, o algo peor». Aunque le costaba admitirlo, Ash sabía que Nolan tenía razón. En cuanto capturó a Metapod, cuando era solo un pequeño Caterpie, Ash asumió de inmediato toda la responsabilidad por el bienestar del Pokémon de tipo bicho. Enfrentarlo a un oponente como ese Pinsir, donde era tan claramente inferior, no solo era imprudente. Era realmente peligroso. Ash sintió que se le encogía el corazón al darse cuenta de que sus amigos tenían razón. Abrió la boca para llamar a Metapod y perder la batalla, pero lamentablemente, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. «Ya te di la oportunidad de rendirte y no la aprovechaste», le recordó el samurái a su oponente, y Ash se estremeció, sintiéndose repentinamente culpable por arriesgar la seguridad de Metapod por su propio deseo de ganar. «Lo que suceda ahora es tu culpa. Pinsir. Usa tu ataque de agarre fuerte». Ante la orden, Pinsir bajó inmediatamente sus pinzas y cargó hacia adelante. El suelo casi temblaba mientras cargaba hacia su presa. «Metapod. Pinsir». La criatura coleóptera marrón gritó un feroz grito de batalla. «¡No!». Ash dejó escapar un jadeo de pánico. Pensando furiosamente, a Ash, afortunadamente, solo le tomó una fracción de segundo idear un plan razonable. El chico de cabello negro solo rezaba para que funcionara, o si no, Metapod podría terminar pagando un precio altísimo. «Metapod. Endurécete», ordenó Ash con urgencia, esperando contra toda esperanza que esta estrategia bastara para salvar a su amigo de tipo insecto. «Defiéndete». La crisálida verde jade reaccionó al instante a la orden de su entrenador, y con un intenso destello de luz, Metapod comenzó a brillar con un etéreo resplandor verde. Un instante después, el resplandor se apagó, pero todos notaron que Metapod ahora lucía diferente. Parecía más robusto y su piel mucho más gruesa. Era evidente que el movimiento había sido exitoso, y que el Pokémon de tipo bicho había logrado aumentar significativamente sus defensas. Llegó justo a tiempo, porque menos de una fracción de segundo después, Pinsir estaba sobre él. Metapod gruñó indignado Metapod mientras era alzado sin contemplaciones en el aire y mantenido allí por los enormes cuernos de Pinsir. «Señor, Pinsir», gruñó Pinsir con fiereza, y una vez que sujetó firmemente la crisálida verde brillante, comenzó a apretar sus pinzas con todas sus fuerzas, aplastando al pobre Metapod entre ellas. O al menos, Pinsir estaba tratando de aplastar a Metapod entre ellos. Gracias a la rápida reacción de Ash, la estrategia de usar el endurecimiento de Metapod a su favor estaba dando buenos resultados. Por mucho que Pinsir intentara contenerlo, Metapod parecía estar protegido e ileso.
Ash, junto con Nolan y Misty detrás de él, dieron un suspiro de alivio. Funcionó. Comentó Misty con alegría. Después de todo, a pesar de su intensa fobia a los bichos, no quería que los Pokémon de Ash sufrieran ningún daño. Gracias a Dios por eso, sonrió Nolan, complacido de que Metapod estuviera soportando el feroz ataque también. Buen trabajo, Metapod. Gritó Ash con tanta fuerza que un par de Pidgeys salvajes cercanos se sobresaltaron y salieron disparados del árbol. Sin embargo, no pudo evitarlo. El chico de pelo negro estaba extasiado. De que su Pokémon se estuviera manejando tan bien. Sigue así. Pica. Pikachu se apresuró a gritarle palabras de aliento a su compañero de equipo. Bulba añadió Meadow con una sonrisa. Sus amables palabras parecieron ser suficientes para animar a Metapod, pues ante sus propios ojos, el Pokémon de tipo bicho volvió a brillar con esa tenue luz verde. Y al igual que la última vez, al desvanecerse la luz, Metapod recuperó su estado defensivo. Ash y sus amigos aplaudieron. Al otro lado del claro frente al grupo, el samurái no estaba tan entusiasmado. GRRR, más fuerte, Pinsir. Exigió el excéntrico chico a su Pokémon, sus agudos ojos entrecerrados con furiosa determinación, desata hasta la última gota de tu fuerza, mi guerrero, y aplasta ese Metapod. El coleóptero de color marrón fanoso cumplió rápidamente las órdenes de su entrenador. Pinsir. Pin. Pinsir emitió un gruñido bajo mientras se esforzaba visiblemente. Era evidente que el Pokémon del samurái estaba empleando toda su fuerza en el ataque de agarre fuerte. Por suerte, Metapod solo parecía estar ligeramente incómodo, en lugar de dolor o angustia. Ash lo tomó como una señal positiva y sonrió ampliamente. Sigue usando a Metapod endurecido. Instó el chico de cabello negro, sintiendo por primera vez desde que comenzó el combate que Metapod podría tener alguna oportunidad. ¿Te ves bien? Una vez más, Metapod comenzó a brillar con esa encantadora luz verde, reforzando sus defensas. Al mismo tiempo, Pinsir continuó su ataque y apretaba a Metapod con sus pinzas aún más fuerte. Durante unos tensos instantes, pareció que nada ocurría, y todos los presentes se dieron cuenta de que el Pokémon de tipo bicho parecía estar en un punto muerto. Sin embargo, también era obvio que no duraría mucho. Tarde o temprano, algo tendría que ceder. Y un par de momentos después, algo sucedió. Pinsir. Gritó el gran Pokémon marrón al ver que las defensas de Metapod eran insuperables. Tras la criatura que gemía, el samurái hizo una mueca de dolor, pues la reacción del fallido ataque de agarre fuerte fue particularmente brutal. No solo las pinzas de Pinsir se separaron por la fuerza del movimiento fallido, sino que varias de las pequeñas y afiladas púas de sus cuernos también se rompieron por la tensión. Debió de ser una agonía. Para la pobre criatura. Por fin, Metapod logró zafarse del férreo agarre de su oponente. La crisálida verde aterrizó suavemente en el suelo y miró a Pinsir con un brillo de suficiencia en los ojos. ¡No! Pinsir. Gritó el samurái, horrorizado al ver a su guerrero elegido con tanto dolor. El chico podía ser pomposo y excéntrico, pero era evidente que también se preocupaba profundamente por sus Pokémon. Entonces, ¿quién es el novato ahora? Ash miró con desdén al otro entrenador desde el otro lado del claro del bosque, con un tono de voz desagradable. El chico de cabello azabache pensó que estaba justificado, considerando todos los problemas que le había causado el samurái. El samurái le dirigió una mirada sombría a Ash, disgustado por la situación. Pero entonces su mirada se posó en Pinsir, quien seguía gimiendo de dolor, y se ablandó. Pinsir no solo era su guerrero más fuerte, sino también su compañero más fiel. No podía pedirle a su compañero que siguiera luchando. Al darse cuenta de eso, el samurái apretó los dientes y sacó una pokebola de su cinturón. Rápidamente la apuntó hacia el coleóptero. Pinsir, regresa. Llamó, y en un rayo de luz escarlata, Pinsir dejó escapar un gruñido más de dolor antes de regresar a los confines de su pokebola. Admito que usar semejante táctica fue astuto, al menos para un novato, comentó el samurái, y Ash no pudo evitar pavonearse un poco, a pesar de la doble intención del cumplido. Ay, ahora nos encontramos con un guerrero cada uno. Este será nuestro último enfrentamiento. Ash enderezó la espalda ligeramente ante esas palabras, y una expresión seria se dibujó en su rostro. Ahora que Metapod había logrado recuperarse, el chico de cabello negro no quería arruinarlo todo entusiasmándose demasiado con su victoria. Aún así, eso no significaba que no debiera elogiar a su Pokémon cuando lo merecía. Eso fue increíble, Metapod. Exclamó Ash emocionado, inflando el pecho. Estoy muy orgulloso de ti. Metapod.
Metapod parecía complacido consigo mismo al escuchar esas amables palabras. Tu Metapod puede haber triunfado sobre mi Pinsir, interrumpió el samurái bruscamente, en parte solo para recordarle a su oponente su presencia, y en parte porque quería continuar la pelea, pero ¿podrá arrebatarle la victoria a este espécimen en particular? Pokébola. Vamos. Y con un gesto, el samurái lanzó al aire la Pokébola que tenía en la mano. Ash, Metapod y todos los demás observaban con gran expectación, esperando ver qué tipo de Pokémon sería liberado. Fuera lo que fuese lo que todos esperaban, no fue lo que vieron. Chilló Misty ansiosamente y asustada. De ninguna manera. Nolan se quedó boquiabierto, con la mandíbula abierta por pura y absoluta incredulidad. A Ash se le salían los ojos de las órbitas al observar a la criatura que sería su próximo oponente. Apenas podía creerlo, y se frotó los ojos rojizos un par de veces para asegurarse de que no le estuvieran jugando una mala pasada. Pero no era así. De pie en el claro frente a Metapod, estaba Metapod. Uf. 2 Metapod. Gruñó Misty con frustración y asco, mientras su fobia volvía a aflorar. No lo sabía cuando estaba bien. Así que el samurái tiene su propio Metapod, reflexionó Nolan, frotándose la barbilla pensativo mientras observaba con astucia al excéntrico chico en cuestión. Y todos los demás Pokémon que ha usado han sido de tipo bicho. Me pregunto si eso lo convierte en un especialista como tú, Misty. Al escuchar esa teoría particular del chico de cabello dorado, el samurái le sonrió en reconocimiento. Una vez más demuestras lo perspicaz que eres, observador, asintió el samurái a Nolan con aprobación, impresionado de que el otro chico hubiera captado ese pequeño detalle. De hecho, soy un campeón de los Pokémon que son del grupo elemental bicho. Fascinante, pero por si lo has olvidado, estamos en plena batalla. Ash interrumpió bruscamente la conversación, cortando cualquier posible respuesta de Nolan. Además, tu Metapod no es ni de lejos tan bueno como el mío. Podemos vencerlo sin problemas. Gruñó el Metapod del samurái, claramente molesto por el comentario. Era un sentimiento que compartía su entrenador. Ya veremos, novato, espetó el samurái, disfrutando siniestramente de la mueca de Ash ante el título. Metapod. Cuento contigo para restaurar el honor que hemos perdido. Así que usa endurecimiento. Como el suyo. Esta vez fue el Pokémon del samurái el que brilló con la agradable luz verde etérea. Entrecerrando los ojos y sintiéndose un poco burlado por el hecho de que se enfrentaba a un duplicado de su propio Pokémon, Ash inmediatamente centró su atención en su Metapod. Se sintió validado por el hecho de que su amigo parecía tan molesto por este último giro de los acontecimientos como el propio Ash. Máxima dureza, Metapod. Espetó Ash. El Metapod de Ash también comenzó a brillar con un suave resplandor esmeralda, y rápidamente se convirtió en una competencia entre enemigos idénticos para eclipsar al otro, literalmente. Ambos Metapods se veían cada vez más robustos y fuertes, mientras que desde extremos opuestos del claro, Ash y el samurái observaban atentamente. Y así continuó la batalla por bastante tiempo más adelante. Ninguno de los Metapod intentó atacarse físicamente. En cambio, las dos crisálidas verdes simplemente siguieron usando endurecimiento a las órdenes de sus respectivos entrenadores. Rápidamente se hizo evidente que esto se había convertido en una batalla de voluntades, en lugar de una batalla Pokémon tradicional. Ash y el samurái también estaban completamente comprometidos con esa idea. Los rostros de ambos chicos se estaban poniendo rojos poco a poco, mientras se esforzaban tanto como sus Pokémon. Más poder, Metapod. Logró gruñir Ash. Tenía la mandíbula tan apretada que era un milagro que el pelinegro pudiera siquiera hablar. El samurái se está debilitando. Frente a él, el samurái mostraba una expresión de igual determinación en su rostro. Su mirada penetrante estaba fija únicamente en el guerrero que había elegido. Más fuerte. Exigió furioso el chico excéntrico, con el corazón retumbando en sus oídos, pues no estaba dispuesto a ceder en este combate. Tú eres el más fuerte, Metapod. Desde la barrera, Nolan no pudo evitar intercambiar una mirada algo cansada con Misty. Sin embargo, notó que sus ojos verde vermellón también brillaban divertidos mientras observaban el espectáculo. Esto va a llevar un tiempo, ¿no? Gimió el chico de cabello dorado con pura exasperación. Probablemente, rió Misty, poniendo los ojos en blanco con cariño mientras veía cómo Ash se ponía cada vez más rojo. Deberíamos ponernos cómodos. No creo que vayamos a ningún lado pronto. Nolan no pudo evitar soltar un largo suspiro de resignación ante sus palabras. A juzgar por las expresiones implacables de los otros dos chicos, sin duda tenía razón.
Refunfuñando, el chico de cabello dorado se dejó caer al suelo, sentado de forma que observaba la batalla, a falta de una palabra mejor, con una mueca ceñuda. Este iba a ser un día muy largo. Nolan simplemente lo sabía. Mientras tanto, a una milla o así al este de donde se desarrollaba la nada emocionante batalla, un trío particular de malhechores caminaba penosamente por el bosque. Era el equipo Rocket, pero no eran las infames R rojo sangre en sus pechos lo que llamaba tanto la atención de la banda esta vez. No. Esta vez, lo que sí era notable era que Jessie y James llevaban entre ambos un gran tanque de cartón casero. El tanque estaba sobre sus cabezas, con solo las piernas al descubierto mientras marchaban por el bosque. Meowth no les ofrecía ninguna ayuda a sus dos amigos humanos. De hecho, estaba disfrutando de una siesta, montado sobre el tanque, completamente contento de que lo llevaran de un lado a otro. Después de un largo rato de caminar así por el bosque, un miembro del grupo simplemente no pudo soportarlo más y decidió expresar sus sentimientos. Estoy cansado, anunció James desde su lugar al frente del tanque, su tono era poco más que un quejido patético. Desde su posición al fondo del tanque, la mirada de Jessie se endureció hasta convertirse en una mirada fulminante. Era tan intensa que podría haberle abierto un agujero en la nuca a James. James, deja de lloriquear. Le gritó, pues no estaba de humor para escuchar quejas ese día. Desafortunadamente para Jessie, James no estaba dispuesto a dejarlo ir. Pero Jessie insistió, y su tono quejoso comenzó a irritar los oídos de su contraparte femenina. ¿Qué sentido tiene arrastrar este tanque? Jessie dejó escapar un suspiro de exasperación. A veces, realmente sentía como si estuviera trabajando con un niño. Para protegernos de Beedrill, replicó en un tono que sugería que hablaba con un idiota. ¿Alguna vez te ha picado uno? Huele. Toda su discusión fue suficiente para despertar a Meowth de su letargo. El Pokémon gato araña abrió los ojos de golpe y frunció el ceño con disgusto. Allá abajo. Siseó molesto, atrayendo la atención de Jessie y James por primera vez desde que comenzaron su viaje por el bosque. Dejen de parlotear. Muévanse. No hace falta decir que Jessie y James ciertamente no lo eran. Estaban impresionados por la actitud del Pokémon de tipo normal. ¿Qué haces ahí arriba? Preguntó Jessie con vehemencia. ¿Por qué no vienes a ayudarnos? Repitió James, con un tono aún quejumbroso. Sobre sus cabezas, Meowth estiró el cuerpo antes de reclinarse, poniéndose cómodo. Era evidente que el Pokémon gato arañazo se lo estaba pasando genial. Me gustaría poder, pero estoy vigilando, ronroneó Meowth, con un tono que prácticamente rezumaba presunción. Sus palabras hicieron poco para apaciguar el temperamento hirviendo de Jessie. ¿Ah, sí? Cuidado con esto. Gruñó la criminal, y antes de que Meowth pudiera reaccionar, Jessie se encabritó deliberadamente contra el tanque. Totalmente desprevenido por la acción, Meowth salió despedido del techo del tanque antes de poder salvarse. Con un leve gruñido de dolor, el Pokémon gato arañazo se estrelló contra el suelo y aterrizó de bruces en el barro. Al darse cuenta de que estaba totalmente expuesto, Meowth se puso de pie rápidamente, observando nerviosamente el bosque, temeroso de cualquier Beedrill cercano que intentara picarlo. Oye, espera un segundo. Suplicó Meowth mientras Jessie y James seguían caminando, dejando al Pokémon gato rasguño a su suerte. Vuelve. Meowth. Y de esa manera, el equipo Rocket continuó su camino a través del bosque verde, con su objetivo perfectamente claro en la mente de cada uno. Tenían que perseguir a un grupo de mocosos malcriados. Tenían un Pikachu para robar. 2 horas. Ese era el tiempo que esta supuesta batalla les había quitado a todos hasta el momento. 2 horas. Incluso llamar la batalla a estas alturas era caritativo. Era más bien un duelo de miradas. Ni que decir tiene que Metapod vs. Metapod se había ganado, sin duda alguna, el título del combate más aburrido de la historia. Un leve suspiro de absoluta frustración escapó de los labios de Nolan mientras se preguntaba cuánto duraría esto. Después de todo, durante la primera media hora de esta ridícula tontería, el chico de cabello dorado había intentado hacerle ver a su mejor amigo lo inútil que era. Sin embargo, se rindió rápidamente después de ese punto, al darse cuenta de que era un esfuerzo inútil. Ash era simplemente demasiado terco, y estaba claro que no iba a atender razones. Desde entonces, Nolan se había desplomado en el suelo y había empezado a hojear su Pokédex, buscando específicamente los movimientos de Prado y Welkin. Al fin y al cabo, si iba a quedarse allí por un tiempo, más le valía hacer algo útil.
y concretar los movimientos que quería enseñar a sus queridos Pokémon después de que dominaran ataque rápido y semilla bala era sin duda algo útil para Nolan. Misty, Meadow y Pikachu, por otro lado, habían decidido aprovechar esta oportunidad para relajarse, repanchingándose en el suelo y disfrutando de los rayos del sol. Meadow, en particular, parecía disfrutarlo, pues la luz del sol la ayudaba a recuperar fuerzas. Sin embargo, las cosas con Ash no eran tan relajantes. De hecho, el chico de pelo negro estaba empezando a sudar bastante. Un poco más. Gruñó Ash con los dientes apretados. Metapod. Máxima potencia. Exclamó el samurái con los hombros tensos. Tanto el Metapod de Ash como el del samurái usaron su endurecimiento de nuevo, proyectando un misterioso resplandor verde por todo el claro. Al verlo, Misty levantó la cabeza y miró con el ceño fruncido hacia donde se desarrollaba la batalla. Podríamos quedarnos atrapados en este bosque por el resto de nuestras vidas, comentó secamente, sacudiendo la cabeza con exasperación. Los chicos pueden ser muy tercos. No, chico, no, dijo Nolan al finalmente levantar la vista de su Pokédex. Cerró el dispositivo con naturalidad y lo guardó en su bolsillo. Llegó justo a tiempo, pues parecía que la intensidad del combate había superado a Ash y al samurái. Los dos chicos se habían esforzado tanto que probablemente sus cuerpos ya no podían soportarlo más. En ese mismo instante, ambos cayeron de espaldas. Nolan miró a su mejor amigo con preocupación y vio que Ash estaba rígido como una estatua. No te rindas, Ash apenas logró decir con voz entrecortada. Esta última muestra de absoluta ridiculez pareció ser la gota que colmó el vaso para Misty. En un abrir y cerrar de ojos, la especialista en Pokémon de tipo agua se puso de pie y miró con enojo a su amiga, que yacía en el suelo. Ustedes dos son más testarudos que su Metapod. Les gritó Misty a Ash y al samurái, harta de tanta estupidez. Tiene razón. Asintió Nolan, quien también perdió la paciencia con la situación. Ya basta. Esto se volvió una tontería hace tiempo. Ya es un empate. Si Ash iba a responder a la acalorada exigencia de su mejor amigo, lamentablemente nunca tuvo la oportunidad. Porque en ese preciso instante, el aire se llenó de vida con un leve zumbido. Nolan, Misty y Ash miraron a su alrededor confundidos, mientras que el samurái palideció de inmediato. De hecho, parecía bastante enfermo, pues el sonido se hacía cada vez más fuerte, resonando por todo el bosque. ¿Qué es ese ruido?, se preguntó Misty en voz alta mientras el zumbido parecía intensificarse. Nolan se encogió de hombros en silencio, visiblemente perplejo. Tras ellos dos, el samurái se puso rápidamente de pie. Tenía una expresión frenética en el rostro. Se acerca un enjambre de Beedrill, exclamó con urgencia a los otros tres entrenadores Pokémon en el claro del bosque. Con esas 4 simples palabras, Nolan Locke sintió un nudo en el estómago. El chico de cabello dorado se tiñó al instante de un desagradable tono verde mientras recuerdos traumáticos de tiempos pasados asaltaban su mente. Nolan había tenido un desafortunado encuentro con un Beedrill en su juventud, y era justo decir que el encuentro lo había marcado. Se estremeció solo de pensar en lo dolorosas que eran sus picaduras y en lo mal que se sintió durante días después a causa de su veneno. Sin duda, no era una experiencia que tuviera prisa por revivir, muchas gracias. Nuestro combate debe terminar, declaró el samurái con sabiduría, sacando a Nolan de esos recuerdos tan desagradables sin darse cuenta. El samurái sacó una Pokébola y la apuntó rápidamente hacia su Pokémon de tipo bicho. Metapod, regresa. En un haz de luz roja brillante, el Metapod del samurái fue llamado de vuelta a los confines de su Pokébola. Apenas una fracción de segundo después, el enjambre de Beedrill finalmente estaba a la vista, irrumpiendo en el horizonte como una tormenta zumbante de fatalidad. En cuestión de segundos, el aire se llenó de ellos. Ahí viene el enjambre, gritó Ash alarmado, pero su advertencia fue un poco innecesaria. Después de todo, todos podían ver los cientos de Beedrill letales. El chico de cabello negro sacó rápidamente su Pokédex y la apuntó hacia la poderosa horda que se acercaba rápidamente. Beedrill, el Pokémon abeja venenosa, informó la Pokédex tras identificar al Pokémon amarillo y negro. Este Pokémon es la forma completamente evolucionada de Weedle, tras su etapa Kakuna. Su picadura es altamente venenosa. La Pokédex tiene razón en eso, exclamó Nolan sin aliento, abrazando rápidamente a una ansiosa Meadow. Me ha picado un Beedrill antes, y déjame decirte que fue, sin duda, la peor semana de mi vida. El samurái carraspeó ruidosamente.
Bueno, si te pican de nuevo, puedes culpar al novato, dijo el samurái bruscamente, mirando con el ceño fruncido a Ash, que se levantaba con cautela. ¿Qué dices? Gritó indignado el chico de cabello negro. El samurái lo entrenó con una mirada fija. No es obvio. El weedle que se te escapó les ha informado a los demás de su especie que intentaste capturarlo. Espetó el samurái en un tono que sugería que pensaba que Ash era un completo idiota. Ahora te persiguen, y los demás debemos huir por tu incompetencia. Y sin siquiera mirar atrás, el samurái dio media vuelta y huyó, desapareciendo rápidamente entre los árboles. Ash se quedó furioso, claramente herido por la acusación de que todo era culpa suya, pero antes de que él o alguien más pudiera decir nada más, otro problema se presentó rápidamente ante el grupo. Es decir, un Beedrill apareció de la nada y agarró el Metapod de Ash. Ash y Misty no pudieron hacer más que mirar boquiabiertos mientras el Beedrill despegaba rápidamente hacia el cielo nuevamente, robándoles la crisálida verde jade. ¡Ay, no! Atrapó a Metapod. Exclamó Nolan horrorizado, antes de mirar a su querida compañera, que parecía igual de horrorizada desde su lugar en sus brazos. Rápido, Meadow. Agarra a Metapod con tu látigo cepa. Saur. Meadow extendió rápidamente sus enredaderas y, por pura suerte, logró atrapar a Metapod. Buen trabajo, Meadow. Nolan no pudo evitar vitorear con alegría. Ahora tráelo de vuelta. El pequeño Pokémon de tipo planta siguió rápidamente las instrucciones de su entrenador y comenzó a intentar atraer a Metapod. Desafortunadamente, el enjambre de Beedrill no lo permitió. Uno de los letales Pokémon abeja venenosa atacó rápidamente las lianas de Meadow con sus grandes aguijones. El veneno no le afectó debido a su inmunidad al tipo veneno, pero aún así le dolió. Bulba. Pradera chilló de dolor e instintivamente hizo que sus lianas retrocedieran ligeramente. Por desgracia, fue suficiente, y el Beedrill logró quitársela de encima, mientras aún mantenía cautivo a Metapod. Afortunadamente, el intento de Meadow por rescatar a su amigo había tardado lo justo para que Ash despertara de su ensimismamiento. El chico de cabello negro rápidamente buscó en su cinturón, sacó una de las Pokébolas que llevaba y la apuntó hacia su querido Pokémon de tipo bicho. Metapod. Regresa ya. Gritó Ash con urgencia. Tras activar el dispositivo de captura, Ash intentó 6 veces devolver a Metapod a los confines de la esfera roja y blanca. Sin embargo, fue inútil. Cada vez que Ash intentaba recuperar a su Pokémon, el Beedrill lograba esquivar los rayos de luz roja. Incapaces de hacer nada más que observar, el grupo apenas pudo soportarlo cuando el Beedrill huyó repentinamente hacia el espeso dosel del bosque, desapareciendo de la vista y llevándose consigo al pobre Metapod. Se escapó. Jadeó Nolan, tapándose la boca con la mano y con la mirada muy preocupada. Metápodo. Gritó Ash en pánico. Desafortunadamente, el grupo de jóvenes apenas tuvo tiempo de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Antes de que pudieran siquiera respirar, otro Beedrill los atacó. Ash, Nolan y Misty gritaron alarmados, pero por suerte Pikachu estaba allí y el pequeño Pokémon amarillo estaba más que listo para protegerlos. Saltó para enfrentarse a su agresor. Pikachu. En un estallido de luz deslumbrante que pareció extenderse por el claro del bosque, Pikachu desató su poderoso ataque choque trueno. Milagrosamente, su puntería fue perfecta, o al menos hasta cierto punto. Porque no solo el Beedrill que lo atacaba había sido electrocutado por el ataque. ¡Oh, no! Por desgracia, Ash también había quedado atrapado. Como era de esperar, el chico de cabello negro estaba gritando de pura agonía cuando el ataque finalmente terminó. Nolan se había visto obligado a protegerse los ojos de la intensidad de la luz brillante, así que cuando por fin pudo ver de nuevo, se alegró de ver que el Beedrill se retiraba con cautela, con aspecto algo deteriorado. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció rápidamente al mirar a Ash. Su mejor amigo lucía completamente desquiciado y se balanceaba de forma muy irregular. Preocupado, el chico de cabello dorado corrió a ayudarlo a estabilizarse. Momentos después, Misty hizo prácticamente lo mismo. «Vamos», gritó la chica de cabello naranja por encima del zumbido, «vamos a movernos». Misty rápidamente enganchó su brazo al de Ash, aún aturdido y agotado, y empezó a arrastrarlo. Nolan rápidamente cambió de postura a Meadow, cargándola con un brazo, antes de agarrar el otro brazo de Ash. Soportando su peso entre ellos, Nolan y Misty finalmente lograron que Ash se moviera. «Pero, Metapod», protestó Ash débilmente. A Nolan se le encogió el corazón por su mejor amigo.
Sabía exactamente a dónde debían haber ido a parar los pensamientos de Ash, y sabía lo culpable que debía sentirse en ese momento. Por eso, intentó parecer lo más tranquilizador posible al responder. Lo sé. Y lo recuperaremos, Ash, le juró Nolan a su mejor amigo con total sinceridad. Te lo prometo. Pero tenemos que ponernos a salvo antes de poder ayudar a Metapod, ¿de acuerdo? Ahora, muévete. A regañadientes, Ash no volvió a protestar y, en cambio, dejó que Misty y Nolan lo guiaran a través del bosque. Huyeron en la misma dirección que el samurái había tomado antes, mientras sentían dolorosamente el zumbido que se hacía cada vez más fuerte en sus oídos hasta convertirse en un rugido feroz a cada instante. Los tres jóvenes entrenadores sabían exactamente lo que eso significaba, después de todo. Eso significaba que el enjambre de Beedrill seguramente se estaba acercando a ellos. Capítulo 28. El desafío del samurái, parte 6. Nolan podía decir con sinceridad que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Ni siquiera la persecución de la bandada de Spearow en el bosque paleta le había inspirado este miedo. Quizás se debía a la experiencia. Nolan sabía el inmenso dolor que los Beedrill eran capaces de infligir a sus víctimas. Los músculos de sus piernas le ardían, gritando de dolor mientras se esforzaba por correr cada vez más rápido. El chico de cabello dorado deseaba desesperadamente detenerse, descansar, aunque solo fuera un segundo. Pero sabía que no debía hacerlo. Hacerlo sería prácticamente un suicidio. El enjambre mortal de Beedrill cortaba distancias rápidamente, y si alcanzaban a los humanos que se retiraban, bueno, Nolan no dudaba de que él y sus amigos no sobrevivirían a ese encuentro. Así que siguieron corriendo. Corriendo porque esta vez, sus vidas realmente dependían de ello. De repente, Nolan vio una figura emerger de unos arbustos justo delante de él y sus amigos. Por un horrible instante, el chico de cabello dorado temió que el enjambre se les hubiera adelantado y que los Beedrill los tuvieran rodeados. Sin embargo, Nolan descartó rápidamente esa teoría al darse cuenta de que la figura era humana. Y no cualquiera, sino una que Nolan empezaba a reconocer con facilidad. Era el samurái. Lo habían alcanzado. El excéntrico chico notó la presencia de los otros tres humanos y sus Pokémon corriendo tras él, pero no se tomó el tiempo de reconocerlos. Después de todo, estaba mucho más preocupado por el enjambre asesino de Beedrill que rápidamente se acercaba. ¡Uah! Incluso el samurái, a pesar de sus modales orgullosos, casi pomposos, no pudo evitar gritar a todo pulmón. Corrió por el bosque tan rápido como pudo, con los músculos de las piernas ardiendo por el esfuerzo. Pero no era el único en un estado tan desaliñado. Apenas 1,5 metros detrás de él, Nolan, Misty y Ash estaban en prácticamente la misma condición. El chico de cabello negro seguía siendo arrastrado, prácticamente como una rana, entre sus dos amigos humanos. Era un esfuerzo especial para Nolan, ya que no solo arrastraba a Ash, sino también porque el chico de cabello dorado llevaba a Meadow bajo su brazo libre. Un poco más adelante, corriendo por el suelo, Pikachu, cuya cola y orejas eran lo único visible entre la hierba alta. No hace falta decir que los 5 estaban en un estado de pánico absoluto. «Nos están alcanzando», gritó Misty por encima de la cacofonía de zumbidos que prácticamente les golpeaba los tímpanos. «Pica. Pica», chilló Pikachu con ansiedad cerca de sus pies. Era evidente que el pequeño Pokémon amarillo estaba muy asustado por la horrible situación en la que se encontraban. «Saur. Bulbasaur», gimió Meadow con fuerza desde su sitio bajo el brazo de Nolan, obviamente igual de asustada. «Si nos alcanzan, estamos acabados», jadeó Nolan, jadeando mientras corría más rápido que en toda su vida. «Tenemos que pensar en una forma de despistarlos». «¿Alguna idea?», exclamó Ash, todavía dejándose llevar. Nolan pensó con furia durante un par de segundos, pero su mente, presa del pánico, se quedó completamente vacía. El chico de cabello dorado temió lo peor por un momento, antes de que, de repente, casi como un milagro, la solución se presentara ante el pequeño grupo de humanos que huían. O mejor dicho, al samurái se le ocurrió una posible idea de escape para ellos. Sin previo aviso, el excéntrico chico se desvió repentinamente del camino establecido y desapareció casi al instante. Ash y Misty parpadearon confundidos. No entendían cómo el chico de la espada había logrado tal hazaña. Nolan, en cambio, había captado el movimiento, pero por poco. Y así, con gran alivio, el chico de cabello dorado ahora sabía exactamente qué hacer para escapar. «Giro a la izquierda», gritó a sus amigos por encima del intenso zumbido de sus implacables depredadores. «Ahora».
Usando toda su fuerza, Nolan tiró del brazo de Ash con todas sus fuerzas y se lanzó hacia la izquierda del sendero forestal, haciendo que ambos, junto con Meadow, cayeran en los mismos arbustos de bayas donde el samurái se había desvanecido momentos antes. Por suerte, Misty no cuestionó las palabras de su amigo y confió en su instinto. El resultado fue que ella también cayó entre los arbustos, completamente oculta. Por último, pero no menos importante, Pikachu también se metió entre los arbustos, y todos terminaron amontonados. Y entonces llegó lo más difícil. Tuvieron que esperar para ver si esa pequeña maniobra había sido suficiente para salvarles la vida. 5 segundos. Eso fue todo lo que necesitó para que la respuesta se hiciera pública. Solo 5 segundos, pero fácilmente podrían haber sido 5 años. En verdad, el breve lapso de tiempo transcurrió a un ritmo insoportablemente lento, pero después de lo que pareció media eternidad, el destino de Nolan y el de todos quedó claro. El enjambre de Beedrill los había perdido. Zumbando furiosamente, la letal nube de Pokémon amarillos y negros de tipo bicho continuó avanzando por el bosque en línea recta a una velocidad alarmante. Obviamente, estaban confundidos sobre dónde se habían metido sus presas, pero siguieron avanzando, pensando que pronto las atraparían. Por suerte para Nolan y sus amigos, eso no iba a suceder. Pronto, los últimos Beedrill habían invadido su escondite, y el zumbido que llenaba el aire finalmente se desvaneció. Por fin, estaban a salvo. Sintiéndose débil, Nolan no pudo evitar dejar escapar un profundo suspiro de alivio. En el montón de perros que lo rodeaba, todos sus amigos hicieron lo mismo. Incluso el samurái, que casualmente había aterrizado justo al lado al saltar al arbusto, no pudo evitar sonreír de alivio al darse cuenta de que los Beedrill habían desaparecido. Realmente, los 4 humanos y los 2 Pokémon estaban más que eufóricos, estaban tan felices de estar vivos. Lo logramos, Nolan apenas logró decir mientras la realidad de su supervivencia comenzaba a asimilarse. Bulba. Meadow casi lloraba de alegría al saber que ella y su amada pareja habían salido ilesas de ese terrible encuentro. Entre los arbustos que los rodeaban, Ash, Misty, Pikachu y el samurái compartían el mismo sentimiento. Unas leves sonrisas comenzaron a dibujarse en sus rostros, y por un instante hermoso y radiante, pareció que todo iba a estar bien. Pero, claro, el universo no era tan amable, y fue en ese momento que Ash vio algo por el rabillo del ojo. El chico de cabello azabache giró la cabeza para mirar más de cerca y griega. E inmediatamente todo lo bueno se derrumbó a su alrededor. ¿Eh? Ash ladeó la cabeza mientras intentaba asimilar lo que veía. La pregunta sin palabras de su mejor amigo le llamó la atención y despertó su curiosidad. Nolan se giró para ver qué miraba de repente. Al hacerlo, los ojos de Nolan casi se le salieron de las órbitas. Los demás reaccionaron de forma similar al voltearse a ver también. La nueva zona donde el grupo se había refugiado era otro claro del bosque, solo que justo en medio de este se alzaba un imponente roble. Era mucho más grande que todos los árboles circundantes, y también parecía mucho más fuerte. Pero no era el árbol en sí lo que aterrorizaba tanto a los jóvenes entrenadores y a sus Pokémon. ¡Oh, no! Era el hecho de que el árbol estaba repleto de docenas y docenas de Kakuna. Algunos colgaban de las ramas con telarañas fibrosas, mientras que otros estaban enganchados al tronco y las raíces, todos completamente inmóviles. Pero aunque no se movían en absoluto, aún debían de ser más de 100. Y considerando lo que acababa de ocurrirle al grupo de entrenadores, no era de extrañar que esta visión en particular los dejara helados. Toda una colmena de Kakuna. Exclamó el samurái, aunque Nolan no estaba seguro de si era por asombro o miedo. Ah. Misty dejó escapar un pequeño grito. Eso sí que fue por miedo, pensó Nolan, aturdido. Desde su posición junto al chico de cabello dorado, Ash empezó a rebuscar en sus bolsillos y, momentos después, sacó su Pokédex. Rápidamente la apuntó hacia el árbol infestado por el Pokémon de tipo bicho color mostaza. Kakuna, el Pokémon capullo, informó la Pokédex, antes de darle a Ash la misma información que Nolan había recibido anteriormente de su propia Pokédex. Los Kakuna son la etapa de transición entre Weedle y Beedrill. Permanecen mayormente inactivos hasta que evolucionan al letal Beedrill. Pero puede que haya más Beedrill por aquí. Jadeó Nolan horrorizado, sintiendo una nueva oleada de miedo recorriéndole el cuerpo al darse cuenta. Después de todo, los Beedrill casi nunca dejan a Kakuna sin defensa. Al darse cuenta de que tenía razón, los demás volvieron su atención al árbol infestado de Kakuna.
Lo buscaron con nerviosismo en busca de cualquier señal de un Beedrill acechante que pudiera detectarlos y atacar en cualquier momento. Afortunadamente, ninguno de los entrenadores vio tal amenaza acechando en las ramas del árbol, pero eso no significaba que no se dieran cuenta de que algo andaba mal. No era un Beedrill, pero justo en la base del tronco, sujeta con un par de raíces nudosas, había una llamativa criatura verde jade que todos reconocieron al instante. No era otro que el Metapod perdido de Ash. «Oigan. Allá», gritó Ash emocionado, olvidando por completo que todos debían estar escondidos y, por lo tanto, debían hacer el menor ruido posible. «Es Metapod». Jadeando ante el estruendo casi estridente que acababa de armar para que todo el bosque lo oyera, Nolan y Misty se volvieron hacia él con urgencia. Misty le tapó la boca con la mano, mientras Nolan se conformó con mirar con el ceño fruncido a su mejor amigo. «Idiota. Se supone que debemos mantenernos ocultos aquí», susurró Nolan furioso al chico de pelo negro a su lado, cuyos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante el tono áspero de Nolan. ¿Intentas traer a todos esos Beedrill de vuelta a propósito para matarnos? Tienes razón, Ash. Espetó Misty también en un susurro, frustrada por la estupidez de sus acciones. Tienes que bajar la voz. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para eso. Casi en perfecta sincronía, los ojos de todos y cada uno de los Kakuna recorrieron su morada en el bosque antes de percatarse del grupo de humanos que, sin darse cuenta, se había colado entre ellos. Nolan no pudo evitar hacer una mueca al ver cómo todos los Pokémon de tipo bicho los miraban fríamente a él y a sus amigos. El chico de cabello dorado esperaba que los Kakuna empezaran a gritar o hicieran algo para atraer la atención de sus protectores Beedrill. Lo que realmente hicieron fue mucho peor. Ante los ojos asustados del grupo de jóvenes, todos los Kakuna comenzaron a brillar uno a uno con una luz blanca deslumbrante. Por un breve instante, Nolan pensó que los Kakuna solo usaban su endurecimiento para protegerse, y que esta situación en ciernes estaría bien. El chico de cabello dorado se vio obligado a abandonar rápidamente esa teoría, junto con el pequeño rayo de esperanza que le había brindado, al darse cuenta de que no era eso lo que estaba sucediendo. Porque la luz que los Kakuna envolvían no era la luz del uso de endurecimiento. Fue la luz que vino de la evolución. Nolan y sus amigos observaron, completamente atónitos, cómo cada Kakuna se transformaba en un Beedrill. En cuestión de segundos, el espectáculo de luces se desvaneció y la transformación de cada Pokémon de tipo bicho se completó. El aire se llenó rápidamente de un zumbido áspero, y al unísono, el enjambre recién evolucionado entrecerró sus ojos rojo rubí hacia los humanos acobardados. Nolan hizo una mueca al comprender lo que esto significaba. Estaban nuevamente donde habían comenzado. Beedrill. Misty se quedó boquiabierta al ver el enjambre recién evolucionado con horror e incredulidad. Todos evolucionaron juntos. Exclamó Nolan, temblando de miedo una vez más. Ante la mirada horrorizada del pequeño grupo de humanos y sus queridos Pokémon, decenas y decenas de mortíferos Beedrill surgieron del árbol donde anidaban. En cuestión de segundos, el cielo se llenó de las asesinas criaturas amarillas y negras, y no tardaron en atacar a Nolan y los demás. ¡Corre!, gritó Nolan por encima de la cacofonía del zumbido amenazante. Ante su sabia insistencia, todos en el grupo se pusieron inmediatamente de pie y se abrieron paso entre los arbustos en los que se habían escondido inicialmente. Una fracción de segundo después, el nuevo enjambre los persiguió. ¡Uah! Los 4 humanos no pudieron evitar lanzar gritos de pánico casi frenéticos al encontrarse corriendo de nuevo para salvar sus vidas. Abriéndose paso entre la maleza a un ritmo vertiginoso, huyeron tan rápido como pudieron. Pero fue inútil. El enjambre los seguía de cerca. La situación pintaba muy mal para Nolan y sus amigos esta vez, y por un horrible instante, Nolan temió lo peor. Milagrosamente, esos temores resultaron ser en vano. Bajando a toda prisa por el sendero forestal establecido, Nolan y los demás doblaron una esquina, saltaron un tronco caído y entraron en un nuevo claro con la gracia de un ponita en patines. Y allí mismo, bañado por la luz del sol, que le daba un brillo casi angelical, estaba su salvación. Una cabaña. Alguien, solo Dios sabe quién, había construido una pequeña cabaña con troncos y enredaderas en medio del bosque verde. Nolan podría haber llorado de alegría al verla. No tenía ni idea de qué clase de persona decidiría vivir tan lejos, en semejante aislamiento, y francamente, no le importaba. Solo rezaba para que los ocupantes estuvieran en casa ya y les permitieran a él y a sus amigos refugiarse allí.
Ni qué decir tiene, el entrenador de cabello dorado se dirigió directamente a la pequeña estructura de madera, con sus amigos a menos de medio paso detrás de él. Mi cabaña. Gritó de repente el samurái por encima del áspero zumbido que resonaba en sus oídos. Creo que podemos llegar. Una oleada de alivio puro y puro recorrió todo el cuerpo de Nolan al oír esas palabras del otro chico. Al menos ahora no tenían que preocuparse por entrar y pedir permiso para refugiarse en su única oportunidad de sobrevivir. A pesar de que a estas alturas le ardían las piernas en protesta, Nolan se obligó a acelerar un poco más. Sus esfuerzos no fueron en vano, y rápidamente llegó al exterior de la cabaña. Momentos después, se le unieron todos los demás. «Ábrelo», exclamó con urgencia el chico de cabello dorado. Tras un tenso par de segundos, el samurái finalmente sacó una pequeña pero afilada navaja. Nolan, Ash y Misty observaron cómo el samurái deslizaba la navaja por el hueco entre la puerta y el marco. Claramente, lo hacía con el propósito de activar algún mecanismo ingenioso, pues instantes después la puerta se abrió de golpe para permitirles entrar. Nolan no perdió tiempo, impresionado por el ingenio del samurái, y de inmediato se lanzó por la puerta abierta. Aterrizó en el duro suelo de madera con un suave gruñido, mientras Ash, Misty, Pikachu y Meadow seguían su ejemplo. Finalmente, el samurái cruzó el umbral de la cabaña, giró sobre las puntas de los pies y, con un estruendo ensordecedor, tan fuerte como para despertar a los muertos, cerró la puerta de golpe tras ellos. Entonces, frenéticamente, el samurái colocó una gran tabla de madera en las ranuras a ambos lados de la puerta, bloqueándola. Por fin y contra todo pronóstico, por fin estaban a salvo. Crujido. Por otra parte, quizás el alivio que todos se habían permitido sentir fue un poco prematuro. Quizás el grupo de jóvenes entrenadores Pokémon no estaba tan seguro en la pequeña cabaña de madera como habían pensado inicialmente. Crujido. Los gélidos ojos azules de Nolan prácticamente se le salieron de las órbitas, y se quedó boquiabierto, horrorizado e incrédulo, al comprender la procedencia del siniestro crujido. Era el sonido que hacía la madera al astillarse. Eso solo podía significar una cosa, crujido. El chico de cabello dorado gritó de sorpresa y retrocedió de la puerta cuando, de repente, un aguijón gigantesco logró atravesar la madera maciza, mientras los Beedrill de afuera intentaban alcanzarlos con cada vez mayor desesperación. Nolan se encontró rezando para que la puerta resistiera. Si no, bueno, no habría escapatoria. Crujido. Misty soltó un pequeño grito de miedo y alarma cuando un segundo aguijón se unió al primero, penetrando también por la puerta. No fue fácil, pero el Beedrill de afuera lo logró. El pequeño grupo de humanos y sus Pokémon esperaban con gran expectación qué sucedería a continuación, para saber cuál sería su destino final. Lo que en realidad fueron solo 10 segundos, pronto comenzaron a parecer una eternidad. Nolan se ponía cada vez más nervioso a cada segundo que pasaba, mientras él y los demás permanecían sentados en la oscuridad, mirando la puerta con inquietud y miedo, esperando contra toda esperanza que su santuario resistiera el ataque. Todos observaban, temblando ligeramente de nervios, cómo por fin los dos aguijones que asomaban por la puerta se retorcieron un instante, antes de retraerse de la superficie de madera. Solo quedaban 2 pequeños agujeros en la puerta que dejaban entrar un pequeño rayo de sol en la habitación a oscuras. Tragando saliva con dificultad, Nolan se armó de valor y, con valentía, miró por uno de los pequeños agujeros. Lo que vio le revolvió el estómago. Docenas y docenas de Beedrill pululaban alrededor de la cabaña, así que era obvio para Nolan que la tenían rodeada por completo, sin posibilidad de escape. Aunque el chico de cabello dorado se sentía resentido por reconocerlo, no pudo evitar llegar a una terrible conclusión que lo llenó de pavor. Estaban atrapados. Uf. Nolan escuchó la voz de su mejor amigo decir detrás de él. Estuvo cerca. Al girarse para mirarlo, Nolan vio que Ash seguía tendido en el suelo de la cabaña, secándose la frente con alivio. El chico de cabello dorado sintió de inmediato una intensa oleada de ira pura al verlo. No podía creer que después de todos los problemas que acababan de pasar, en parte gracias a las acciones del chico de cabello negro, Ash tuviera el valor de actuar como si todo hubiera terminado. La ingenuidad del otro chico fue suficiente para hacerle hervir la sangre a Nolan. Y pronto se dio cuenta de que no era el único miembro del grupo que se sentía así. El samurái, que había estado ocupado quitándose el casco, las armas y la armadura y colocándolos en una mesa cercana, frunció el ceño mientras volvía su atención al chico de cabello negro. Espero que hayas aprendido la lección, novato, escupió enojado el samurái al chico que estaba en el suelo a sus pies, dejar escapar a ese Beedrill casi nos cuesta la vida.
Ash inmediatamente sintió que su orgullo estaba siendo atacado y como resultado, enojado, se puso de pie. «Retira esa frase de novato», exigió Ash, con un tono lleno de ira moralista. Fue el hecho de que su mejor amigo pareciera no haber entendido nada lo que hizo que Nolan se enfadara. Avanzando a grandes zancadas, el chico de cabello dorado se enfrentó a Ash y le frunció el ceño con furia. «¿Por qué debería?», preguntó Nolan entre dientes, con un tono que dejaba claro que, en ese momento, no estaba nada contento. «En mi opinión, tiene razón». Ash retrocedió en shock, con expresión y tono de incredulidad. Miró a su mejor amigo, visiblemente dolido porque Nolan no se ponía de su lado en esta discusión. Nolan simplemente le dirigió una mirada fría como respuesta. «¿Sabes? De verdad pensé que podrías haber aprendido algo después de todo ese encontronazo con la bandada de Sparrow», empezó Nolan con desdén, entrecerrando sus gélidos ojos azules con evidente fastidio. ¡Pero no! A pesar de todos los problemas de ese día, sigues siendo el mismo Ash de siempre. ¿De qué estás hablando?, exigió saber Ash, furioso. No le gustaba para nada cómo le hablaba su mejor amigo. «Sigues siendo impulsivo y aún abres la boca antes de pensar», le espetó Nolan al chico de pelo azabache, con ganas de retorcerle el cuello mientras despotricaba sin parar. «De verdad, parece que no eres capaz de aprender de tus errores». La mandíbula de Ash se abrió de par en par con indignación e incredulidad. «¿Qué errores?», exclamó el chico de cabello negro. ¿En serio?». Nolan no pudo evitar mirar a su amigo con la mirada, boquiabierto. «¿De verdad no lo sabes?». «Bueno, Ash, te daré una pista. Cuando te escondes en un arbusto para escapar de una horda de Pokémon peligrosos, no suele ser buena idea ponerse a gritar a todo pulmón. Como se ha demostrado hoy, la verdad es que no acaba bien». Ash se desinfló un poco, pero rápidamente encontró un segundo aire. «Me alegré de ver que Metapod estaba a salvo, eso es todo». Intentó defender el chico de cabello negro, aunque empezaba a entender la razón de Nolan. No sabía que todos esos Kakuna iban a evolucionar y perseguirnos. ¡No! ¿Quieres decir que no pensaste en la posibilidad de que hicieran eso?, replicó Nolan enojado. «Si lo hubieras pensado por una vez, en lugar de soltar lo que te pasa por la cabeza como siempre, podrías haber devuelto a Metapod a su Pokébola sin alertar al Kakuna. Estaría a salvo y no estaríamos atrapados aquí. Ahora, por tu descuido, todos estaremos atrapados». «¿Atascado?», repitió Ash sin comprender. Honestamente, era como si estuviera siendo tonto a propósito o algo así. «Bueno, esos Pedril de afuera no se irán a ningún lado pronto, ¿verdad?», le espetó Nolan, furioso. «No cuando saben que estamos atrapados aquí sin ningún sitio a donde ir». Ash tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que todo lo que Nolan había dicho era cierto. El chico de cabello negro se sintió terriblemente mal por la horrible situación en la que los había metido sin querer. Abrió la boca para decir algo, quizás incluso para disculparse, pero se dio cuenta de que no le salían las palabras. Al final, se conformó con mirar al suelo, avergonzado. Nolan respiró hondo, intentando controlar su ira, pero antes de que pudiera lograr esa tarea aparentemente imposible, el chico de cabello dorado cometió el error de mirar a los demás. Al hacerlo, sus niveles de ira se dispararon inmediatamente nuevamente. Aunque Misty, Meadow y Pikachu habían tomado la sabia decisión de mantenerse al margen de la pequeña discusión entre Nolan y Ash, el samurái, por desgracia, no había mostrado la misma moderación. El chico tenía una sonrisa de suficiencia exasperante en todo el rostro mientras disfrutaba viendo a Nolan atacar a Ash. Huelga decir que, cuando el chico de cabello dorado vio su expresión, no se impresionó en absoluto, y Nolan no dudó en dejarlo claro. «Y no sé de qué te ríes, porque no eres mucho mejor que él, según mi opinión», le espetó Nolan sin rodeos. La sonrisa del samurái se evaporó de su rostro en menos de un segundo. «¿Qué?». El chico excéntrico parpadeó en total confusión. «¿Cómo puedo ser tan incompetente como el novicio?». Nolan no pudo evitar burlarse del descaro del otro muchacho. «Ash fue responsable del segundo enjambre que nos persiguió», admitió Nolan, aunque continuó con su diatriba antes de que el samurái tuviera la oportunidad de interrumpirlo, «pero esa primera oleada de Beryl solo vino tras nosotros por tu culpa». La mandíbula del samurái se abrió de par en par con incredulidad y sorpresa. «Eso no es cierto», protestó acaloradamente el chico, algo excéntrico, visiblemente ofendido por la acusación. «Nos persiguieron porque el novicio dejó escapar a ese Roedle con el que se enfrentó en la batalla. La culpa es suya, no mía». Nolan no pudo evitar burlarse por pura incredulidad.
¿De verdad no te das cuenta de que eres el culpable de toda esta situación? Le preguntó Nolan con incredulidad. No veo cómo soy yo el culpable, confirmó el samurái con un rígido asentimiento. Además, observador, yo, pero la paciencia de Nolan finalmente había llegado a su fin. Sin siquiera molestarse en esperar a escuchar lo que el otro chico pudiera decir, Nolan entró en acción de inmediato. Con un movimiento rápido, el chico de cabello dorado agarró la espada del samurái de donde estaba tirada sobre la mesa y la blandió por los aires. La detuvo a unos 2 centímetros del cuello expuesto del samurái. Huelga decir que sus acciones extremas provocaron una reacción bastante dramática de todos los demás. Nolan, Ash y Misty se sobresaltaron, muy alarmados por un comportamiento tan violento y amenazante, que era totalmente fuera de lo común en su generalmente dulce y amable amigo. Chu. Pikachu saltó ansioso. Bulbasaur. Meadow miró a su amado humano con ansiedad, también muy preocupada por este giro de los acontecimientos. Pero como era de esperar, fue el propio samurái el que tuvo la mayor reacción. El chico, algo excéntrico, retrocedió de inmediato, conmocionado y horrorizado, abriendo mucho los ojos de miedo. Al hablar, su habitual confianza arrogante se desvaneció, dando paso a un temblor nervioso en su voz. Ten cuidado. Balbuceó el samurái, con un dejo de súplica desesperada en su tono y expresión. Eso puede ser muy peligroso si no sabes cómo manejarlo. Creo que puede ser muy peligroso, independientemente de si sabes usarlo o no, respondió Nolan con frivolidad, sin mover la espada ni un centímetro, antes de preguntar casi con indiferencia. Además, tú. Nolan se quedó en silencio, dejando la frase en el aire. El samurái lo miró fijamente, temeroso y completamente confundido. ¿Qué? Preguntó el samurái, todavía mirando nerviosamente la espada que sostenía en su cuello. Empezaste a decirme algo, le recordó Nolan, obligándose a permanecer impasible a pesar de lo horrible que le hacía sentir asustar así a otro ser humano. Pero ya no podía echarse atrás. Era importante que el samurái entendiera lo que intentaba decir. ¿Qué ibas a decir? Yo no, el samurái empezaba a tener serias dificultades para hablar. Nunca se había encontrado en una situación así. Siempre era él quien le ponía una espada a otro, no ellos a él, y ahora no sabía cómo reaccionar. Y eso lo asustó. Lo asustó más que cualquier otra cosa en su vida. El chico se estaba convirtiendo rápidamente en un manojo de temblores, pero Nolan se negaba a ceder. Vamos. Insistió el chico de cabello dorado con un tono de voz duro. ¿Qué ibas a decir? No lo sé. Balbució el otro chico. ¿Cómo es posible que no lo sepas? Exigió saber Nolan, aunque ya sabía la respuesta. Era el propósito de cualquier cosa que hiciera. Al otro chico. Fue hace apenas un minuto. Yo, no me acuerdo. Consiguió jadear el samurái, casi vibrando a estas alturas, temblando de miedo. Por favor. Te juro que no me acuerdo. Sonido metálico. El eco era tan fuerte que todos en la cabina dieron un respingo, y por una fracción de segundo, el samurái realmente temió lo peor. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sus ojos se cerraron con fuerza involuntariamente, esperando ser recibido por el frío abrazo de la muerte. Pasó un instante. Luego otro. Solo después del tercero, el samurái llegó a una conclusión sorprendente. No estaba muerto. Aún respiraba, lo que significaba que no podía estar muerto. Atónito ante esta revelación, el samurái casi lloró de alegría y alivio. Incluso se tambaleó ligeramente, abrumado por la emoción. Tras un par de momentos de tensión, por fin logró abrir los ojos, y al hacerlo, vio que Nolan había arrojado la espada al suelo. Ahora, el chico de cabello dorado estaba de pie frente a él, con una sonrisa triunfal y sombría en el rostro. El samurái no pudo evitar mirarlo boquiabierto. Él no era el único. Ash, Misty, Pikachu y Pradera miraban a su amigo con la boca abierta, totalmente incrédulos. Era casi como si fuera un extraño, tan desconcertados por su comportamiento extremo y casi cruel. Sin embargo, Nolan los ignoró a todos por el momento. En cambio, se concentró únicamente en el samurái. Es increíble lo en blanco que se queda la mente cuando te apuntan con una espada a la cabeza, ¿verdad? Dijo Nolan, casi como si estuviera conversando. Y así, de repente, el samurái finalmente entendió. Los ojos oscuros del chico se abrieron de par en par hasta proporciones casi cómicas al comprender la verdad. Él era el culpable de todo este lío.
Tener una espada apuntándole a la cabeza estando totalmente desarmado fue una de las experiencias más aterradoras de su vida, así que no era descabellado suponer que Ash, e incluso Misty y Nolan, sintieran el mismo terror intenso al enfrentarse a la misma situación. No había podido pensar con claridad, así que ¿por qué iba a esperar que Ash sí? Y ahora, el fracaso del otro chico al atrapar a ese Weedle salvaje ya no parecía tan blanco o negro. No después de haber distraído a Ash de esa tarea tan completamente con las acciones que ahora podía ver como muy aterradoras. De repente, el samurái se sintió invadido por otra emoción, la culpa. Realmente todo esto fue culpa suya. Nolan, por otro lado, había observado atentamente la reacción del otro chico, y al ver que el samurái por fin comprendía el papel crucial que sus acciones habían jugado en la cadena de acontecimientos, redujo un poco su interrogatorio. Se dirigió tanto a Ash como al samurái al pronunciar sus siguientes palabras. Espero que ahora se den cuenta de lo que permitieron que sus patéticos egos causaran, les dijo a los otros chicos sin rodeos, provocando que ambos se estremecieran de vergüenza y autodesprecio. Y sepan esto, si algo malo le sucede a Metapod, será culpa de ambos. Espero que puedan vivir con eso. Y sin siquiera mirarlos de nuevo, Nolan giró sobre sus talones y se dirigió al otro extremo de la cabaña. Una vez que se distanció lo máximo posible de los demás, el chico de cabello dorado se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y continuó quejándose en silencio por la situación en la que se encontraban. No hace falta decir que nadie se atrevió a hablarle de nuevo durante el resto de la noche. Y hay otro capítulo más abajo. Uno más para el final, y ese será otro episodio concluido. Ahora, quiero hablar un momento sobre el comportamiento de Nolan en este capítulo. Sé que puede parecer un poco fuera de lugar que literalmente le pusiera una espada en la cabeza a alguien, pero también quería que le dejara claro al samurái lo que quería transmitirle. Creo que podemos decir con seguridad que lo logró. También creo que Nolan querría señalar las fechorías de Ash, así que sí, está bastante molesto con ambos ahora mismo. A todos los que me pidieron en las reseñas que me asegurara de que el samurái fuera criticado por su comportamiento, bueno, espero que hayan disfrutado de esa escena tanto como yo disfruté escribiéndola. Más allá de eso, pasemos al tema de la votación de hoy. Se trata de otra nueva evolución, esta vez para derrotar a Sabrina. Dato curioso. Esta era la líder de gimnasio que me preocupaba mucho enfrentar cuando empecé con mi Nuzlocke, y sin embargo, curiosamente, resultó ser la más fácil, ya que literalmente eliminé a todos y cada uno de sus Pokémon sin siquiera estar cerca. ¡Qué curioso! En fin, las opciones para elegir una nueva evolución son Meadow el Ivysaur, Welkin el Pidgey, Geodude, Voltorb, Jigglypuff, Koffing, Kadabra, Poliwag, Meowth, Venonat y Electabuzz. Y creo que eso es todo por esta semana, así que muchas gracias a todos por leer este capítulo y, por favor, dejen una reseña al salir.